Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desenterramos las historias más jugosas, los secretos mejor guardados y, por supuesto, los romances más explosivos de sus celebridades favoritas. Hoy, amigos, tenemos un tema que los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de revelaciones inesperadas. Sí, han escuchado bien. Revelaciones. Y no son cualquier revelaciones, no. Estamos hablando de dos nombres que juntos hacen temblar el panorama mediático turco, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Exacto. Altay y Serenay. ¿Recuerdan la química? ¿Recuerdan la pasión? Bueno, parece que la historia no ha terminado del todo. Hoy vamos a desentrañar secretos, a descubrir detalles que, créanme, no los van a dejar indiferentes. Prepárense para un viaje por el pasado, el presente y, quién sabe, quizás incluso el futuro de esta pareja que marcó una época. Pero antes de que nos adentremos en este mar de sorpresas, una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las exclusivas, los análisis profundos y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos. Para entender completamente la magnitud de lo que vamos a revelar hoy, tenemos que retroceder en el tiempo. Volvamos a la época dorada de Medcezir, la serie que los catapultó a la fama. ¿Se acuerdan? A Altay en el papel de Yaman y Serenay como Mira. Una historia de amor, de sueños, de obstáculos, y por supuesto, de una química que traspasaba la pantalla. Esa química, amigos, no era solo actuación. Era algo más, algo que se sentía en el aire, en cada escena, en cada mirada. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes. Los paparazzis los perseguían, los medios hablaban de ellos sin parar, y ellos, bueno, ellos mantenían un halo de misterio que alimentaba la especulación. ¿Eran pareja? ¿No lo eran? ¿Solo amigos? La incertidumbre era el ingrediente perfecto para mantenernos enganchados. Y es que la conexión entre Altay y Serenay era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad, la cercanía. Era evidente que había algo más que una simple relación laboral. La forma en que se apoyaban mutuamente en los eventos, en las entrevistas. La forma en que se defendían de los rumores y las críticas. Los fans soñaban con verlos juntos, y los medios no paraban de buscar la prueba definitiva. En esos años las fotos, los avistamientos y las declaraciones a medias alimentaban la fantasía. Se les vio juntos en cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos privados, pero nunca confirmaron abiertamente su relación. Era como un secreto a voces, un romance a medias que mantenía a todos en vilo. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre las celebridades, se volvía loca cada vez que se les veía juntos. Cualquier gesto, cualquier mirada, era analizado con lupa, y cada aparición pública se convertía en un evento. Recuerdo una vez, en una entrega de premios, donde sus miradas se cruzaron durante varios segundos, un momento que se convirtió en material de debate durante semanas. La prensa se preguntaba si esa mirada significaba algo, si era una confirmación tácita de su relación, o simplemente un gesto de cortesía entre compañeros de trabajo. La especulación era constante y la incertidumbre, el combustible perfecto para alimentar el interés del público. Después de Medcezir, sus caminos se separaron, al menos aparentemente. Cada uno siguió construyendo su carrera por separado. Altay se convirtió en uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando producciones de éxito internacional como Yerde y The Protector. Serenay, por su parte, consolidó su carrera como actriz y se convirtió en un ícono de estilo y belleza, protagonizando series como Fi y Alice in Wonderland. Y aunque cada uno tomó su propio camino, la sombra de Medcezir, y por supuesto, la memoria de su supuesta relación, siempre estuvo presente. Los fans nunca olvidaron a Yaman y Mira, y cada vez que veían a Altay y Serenay juntos, las expectativas se disparaban. La nostalgia por la serie y la química que emanaban en la pantalla, seguía latente en el corazón de los seguidores, quienes anhelaban verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Cada vez que se cruzaban en algún evento, o coincidían en alguna entrevista, las redes sociales se inundaban de comentarios, de peticiones, de deseos de que volvieran a estar juntos. Los fans, con su fervor y su apoyo incondicional, mantenían viva la llama de la esperanza, y alimentaban la leyenda de Yaman y Mira.
Ahora bien, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Por qué estamos hablando de revelaciones inesperadas? Pues bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Y es que en las últimas semanas hemos presenciado una serie de acontecimientos que nos hacen cuestionarnos si la historia de Atai y Serinei ha llegado a su fin, o si, por el contrario, está a punto de resurgir con más fuerza que nunca. Primero hablemos de las indirectas. Las indirectas. El lenguaje secreto de las celebridades. Últimamente tanto Atai como Serinei han publicado fotos y mensajes en redes sociales que para muchos son inconfundibles guiños al pasado. Fotos con referencias a Medcezir, comentarios que evocan recuerdos, incluso canciones que hablan de amor y reencuentros. ¿Coincidencia? Quizás, o quizás no. Por ejemplo, Atai publicó una foto en su Instagram donde se le veía posando frente a un atardecer, con una frase que decía, recordando tiempos dorados. Los fans inmediatamente relacionaron la imagen con el final de Medcezir, y con la posibilidad de que estuviera recordando su época dorada junto a Serinei. Serinei por su parte publicó una foto en la que se le veía con un vestido muy similar al que usaba en la serie, con un comentario que decía, siempre seré Mira. ¿Casualidad? ¿O un mensaje oculto? Luego tenemos los encuentros casuales, o no tan casuales. Los paparazzis siempre al acecho han captado a Atai y Serinei en lugares públicos compartiendo risas, miradas cómplices y, en algunas ocasiones, incluso gestos de cariño. ¿Amigos que se reencuentran? Podría ser, pero la chispa que se ve en esas fotos nos hace dudar. Recuerdo una foto que se filtró donde se les veía cenando en un restaurante de lujo, en una actitud muy relajada y cercana. Estaban riendo, charlando y en un momento dado, se les vio tomados de la mano. Los medios de comunicación turcos se volvieron locos y las especulaciones se desataron. ¿Era una cita romántica? ¿O simplemente una reunión de amigos? La incertidumbre era máxima. Pero la verdadera bomba, amigos, llega con las declaraciones. Sí, han escuchado bien. Declaraciones que, aunque sutiles, dejan entrever que la historia entre Atai y Serinei podría tener un nuevo capítulo. Declaraciones de amigos cercanos, de personas del entorno de ambos actores, que hablan de una posible reconciliación, de un reencuentro sentimental. Una amiga cercana a Serinei, en una entrevista reciente comentó, Serinei es una persona muy sensible, y el recuerdo de Atai siempre está presente en su corazón. Creo que después de todo este tiempo, han madurado y han aprendido a valorar lo que tuvieron. Nunca se sabe lo que pueda pasar en el futuro. Un amigo de Atai, por su parte, declaró, Atai es un hombre muy reservado, pero sé que siempre ha sentido un gran cariño por Serinei. Son dos personas que se entienden a la perfección. No me sorprendería que en algún momento volvieran a estar juntos. La vida da muchas vueltas. ¿Qué significa todo esto? ¿Es una simple estrategia para generar atención mediática? ¿O hay algo más? ¿Están Atai y Serinei jugando con nuestros sentimientos? ¿O realmente hay una nueva oportunidad para el amor? Lo cierto es que la incertidumbre es máxima. La especulación corre como la pólvora, y los fans están más que emocionados con la posibilidad de ver a Yaman y Mira, a Atai y Serinei, juntos de nuevo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, de deseos, de esperanzas. Los fans no dejan de comentar, de analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación, en busca de una señal, de una confirmación. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que, después de tantos años, podrían estar acercándose de nuevo? Una de las teorías más comentadas es que ambos han madurado, han cambiado, y han dejado atrás el miedo a la exposición y a las complicaciones de una relación mediática. Ahora, más maduros y con sus carreras consolidadas, podrían estar dispuestos a dar una nueva oportunidad al amor, sin importar lo que digan los demás. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión de los medios y con las expectativas del público. Ya no son los jóvenes e inexpertos actores que conocimos en Medcezir. Ahora son personas más maduras con más experiencia y con una visión más clara de lo que quieren en la vida. Otra teoría más romántica es que el amor que sintieron en Medcezir nunca se apagó del todo. Que la chispa, por mucho que intentaran negarla, siempre estuvo presente. Y que ahora el destino, o quizás el corazón, los ha vuelto a juntar.
Es posible que a pesar de las separaciones y de las experiencias vividas, el amor que sintieron en aquel entonces siga latente en sus corazones. La nostalgia, los recuerdos y la complicidad que compartieron, podrían haber resurgido con el tiempo y haberlos llevado a reencontrarse. Por supuesto, también está la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. Que conscientes del impacto mediático que genera su nombre en conjunto, estén jugando con los medios y con los fans para generar expectación. Sin embargo, esta teoría no convence a muchos, ya que la conexión que existe entre ellos parece ser genuina y profunda. Es difícil creer que una conexión tan intensa, una química tan evidente pueda ser fingida. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que la historia de Atai y Serinei sigue dando mucho de qué hablar. Y nosotros como fans, como observadores, estamos aquí para seguir el hilo de esta apasionante historia. Estamos aquí para analizar, para especular, para soñar, y para disfrutar de este emocionante culebrón de la vida real. La historia de Atai y Serinei es una historia que trasciende la pantalla, una historia que habla de amor, de pasión, de sueños y de reencuentros. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino de Atai y Serinei? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir analizando, especulando y por supuesto, disfrutando de este emocionante culebrón de la vida real. La incertidumbre es parte del encanto y la espera, el ingrediente perfecto para mantener viva la llama de la esperanza. Cada día los fans se conectan a las redes sociales en busca de nuevas pistas, de nuevas noticias, de nuevas revelaciones. La espera es larga, pero la esperanza es aún más fuerte. Y aquí es donde llegamos a las revelaciones inesperadas. Fuentes cercanas a la pareja, que han permanecido en el anonimato, han revelado detalles que, de ser ciertos, podrían cambiar por completo nuestra percepción de la situación. Estas fuentes, que han sido consistentes en sus relatos, han proporcionado información que hasta ahora había permanecido oculta. Según estas fuentes, Atai y Serinei han estado en contacto constante durante los últimos meses. Se han reunido en secreto, han compartido confidencias y han explorado la posibilidad de retomar su relación. Estas reuniones, que se han mantenido en la más estricta privacidad, han sido el punto de partida para una posible reconciliación. Las fuentes aseguran que Atai y Serinei han aprovechado estos encuentros para hablar, para aclarar malentendidos y para redescubrir la conexión que los unió en el pasado. Incluso se rumorea que estarían planeando un proyecto en común, algo que de confirmarse desataría una locura entre los fans. Este proyecto, que podría ser una película, una serie o incluso una campaña publicitaria, sería la prueba definitiva de su reencuentro. La posibilidad de verlos juntos en la pantalla, una vez más, es un sueño para muchos, y la noticia ha generado una gran expectación. Pero la revelación más sorprendente es que Atai, al parecer, ha superado la resistencia al compromiso que le caracterizaba. Las fuentes aseguran que Atai, después de haber tenido algunas relaciones sentimentales fallidas, ha cambiado su forma de pensar, y está dispuesto a comprometerse seriamente. La madurez y las experiencias vividas lo han llevado a replantearse su vida, y a considerar la posibilidad de construir una relación estable. Y Serinei, por su parte, estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, dejando atrás el pasado y mirando hacia un futuro juntos. Serinei, que siempre ha sido una persona muy enamoradiza, estaría dispuesta a arriesgarse y a apostar por el amor, sin importar los obstáculos. La posibilidad de un futuro juntos la ha llenado de ilusión y de esperanza. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. Pero, ¿y si fueran ciertos? ¿Y si Atai y Serinei estuvieran realmente enamorados y decididos a darse una nueva oportunidad? La idea es tentadora, ¿verdad? Después de tantos años, ver a Yaman y Mira juntos de nuevo sería el sueño de muchos. La nostalgia, la emoción, la alegría. Todo se mezclaría en un torbellino de sentimientos. La posibilidad de verlos felices, juntos, es algo que llena de ilusión a sus fans. Pero, ¿estarán preparados para enfrentar los desafíos que implica una relación en el ojo público? ¿Podrán mantener su amor a salvo de las presiones y de la incesante atención mediática? La exposición mediática, la presión del público, las críticas, los rumores. Todo esto puede ser un gran desafío para una pareja. La capacidad de mantener la privacidad y de proteger su relación será fundamental para su éxito. Tendremos que esperar para saberlo.
Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Atai y Serini está lejos de terminar. Y que, pase lo que pase, nos seguirá regalando momentos emocionantes y, por supuesto, mucho chisme. La historia de Atai y Serini es una historia que aún no ha llegado a su final. La historia de dos personas que se conocieron en la ficción y que podrían estar destinadas a vivir una historia de amor real. La historia de Yaman y Mira, que podría convertirse en una historia de amor eterno. La historia que aún no ha sido escrita, pero que promete ser inolvidable. Así que amigos, hasta aquí llegamos con las revelaciones inesperadas de Atai y Serini. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya generado curiosidad y que los haya mantenido enganchados hasta el final. Hemos repasado su pasado, hemos analizado su presente y hemos especulado sobre su futuro. Hemos descubierto pistas, hemos interpretado señales y hemos, sobre todo, disfrutado de una historia que nos recuerda por qué amamos tanto el mundo del espectáculo. Hemos profundizado en los detalles, hemos explorado las teorías, y hemos mantenido viva la llama de la especulación. Hemos compartido la emoción, la incertidumbre y la esperanza. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que Atai y Serini están juntos? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? Quiero leer sus teorías. La participación de ustedes es fundamental. Sus opiniones, sus ideas y sus análisis enriquecen este canal. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, en mi canal siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y por supuesto, las historias más emocionantes del mundo del entretenimiento. Siempre estaré aquí para mantenerlos al día, para compartir las últimas novedades y para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades. Hasta la próxima, y que viva el chisme. Y recuerden, el mundo del espectáculo es un mundo lleno de sorpresas y de historias que aún no han sido contadas. Así que estén atentos porque siempre habrá algo nuevo que descubrir, y siempre habrá algo nuevo que chismear. ¡Nos vemos!